están aquí, como todos los miércoles. Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, Azucena, contenta. Gracias por invitarnos como siempre. Gracias. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Azucena. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Buen miércoles. Gracias. Y Claudia Naya, senadora del PRI. Bienvenida, gusto Claudia. Estar aquí con ustedes, de veras. Gracias, como siempre. Bueno, pues, híjole, ¿por dónde empezar? Me parece que no es cosa menor lo que vivimos en el sentido de que pues, hay una presidenta por primera vez en la historia dando el grito de independencia. Yo creo que aunque coincidas o no con ella, con el gobierno, pues a nosotras las mujeres, para nosotras sí significa algo, ¿no? Claudia, significa mucho este avance de visibilización para las mujeres, ¿no? Sí, es correcto. Qué importante además que la presidenta lo haya hecho de manera institucional, claro. Porque miren, en el caso de Zacatecas, al gobernador David Monreal se le ocurrió gritar ¡viva la cuarta transformación! Pero así le fue. La plaza abucheando porque la gente va, el pueblo va a escuchar un grito que nos une a todos los mexicanos. No es necesariamente la gente que acude a los zócalos y a las plazas públicas. Ellos no son parte de movimientos políticos de un partido o no tienen afinidad. Hay gente que ni siquiera tiene partido político, pero quiere sentirse, ¿no?, unido en este grito que a los mexicanos nos da identidad, nos habla de lo que es nuestra patria. Entonces, a mí me parece que la presidenta hizo bien en mantenerse en estas arengas que hablan de las heroínas y los héroes que nos dieron patria y que arriesgaron su vida, y me pareció que esa parte fue bastante buena, y ojalá que ya los gobernadores se vayan corrigiendo, ¿no?, porque también el de Sinaloa cometió este error, pero bueno, él estaba ante una plaza vacía solo con su gabinete, y esto también es lamentable, ¿no?, porque finalmente hay muchos ciudadanos que no pueden salir todavía a disfrutar de estas fiestas patrias. Creo que todos coincidimos en este tema de la institucionalidad de la presidenta. Incluso ayer, el día del desfile, por fin vimos allá los poderes tratándose con respeto, y vaya debate que ha generado esto de Josefa Ortiz, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué debate? Pues porque siempre le llamaban por su nombre de casada, o sea, nosotros ¿no? siempre hemos conocido en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Porque pues así se llamaba su Yo creo esposo, que muy poca gente sabía su segundo apellido. Entonces, en la arenga, la presidenta dice Josefa Ortiz Telles Girón. Mira, Susana, la verdad es que creo que el grito que dio la presidenta de la República hace unos días es el grito que México merecía. Y sobre todo las mexicanas, que históricamente hemos sido de las que más han pagado los platos rotos de este sistema patriarcal mexicano charro, en donde se han anquilosado durante siglos, y ahí están, ¿no? Y representados además en muchos de los impresentables que hoy en día siguen pues al frente de la política nacional. Ella, como jefa de Estado, asumió esa relevancia histórica que implica ser la primera presidenta en la historia de nuestro país, la jefa de las Fuerzas Armadas, la jefa del Estado mexicano y de todo lo que ello conlleva. Justo hace unos días, en la glosa del informe, en materia de política interior, me tocó dar la presentación a nombre del Movimiento Ciudadano, y se le dio una carta a la presidenta ahí, diciéndole precisamente lo histórico que era este momento, y nos da mucho gusto que así lo asuman, porque parece que el informe había pasado desapercibido. Sí, creo que le fue muy bien y todos estamos de acuerdo, y me gusta que se reconozca esa parte, ¿no? Porque, bueno, es que tú me haces así como cara de asombro, Claudia, pero es muy difícil que la oposición... ¿estás de acuerdo? Y lo bueno es bueno y lo malo es malo. Yo siempre he sido muy... Pero es bien difícil que la eso. oposición reconozca algo de Morena, y es muy difícil que Morena reconozca algo de la oposición. Pues ya no tanto en esta mesa, o sea, sí hay una constante en las últimas 3 mesas que hemos tenido aquí contigo en Radio Fórmula, en la mesa Susana Oresti, es que todos somos claudistas, parece, ¿no? O sea, todos defendemos el valor de la presidenta, su trabajo, su inteligencia, su estrategia, ¿no? Es decir, y me parece que pues ese trabajo es de reconocérsele a la presidenta, y esa actitud de parte de la oposición hay que celebrarla, hay que profundizarla, hay que alimentarla. Mira, yo estuve allí en la plancha del Zócalo, a mí me gusta pasarla. ¿Estuviste en Palacio? No, estuve debajo con la ok. gente, ¿no? Y llegué por Madero, caminando, normal, saludé a la gente, mexicanas y mexicanos que se dieron cita de las 32 entidades federativas, e inclusive que habitan del otro lado del río, paisanas, paisanos que viven en los Estados Unidos, que vinieron solamente a escuchar el grito en voz de la primera mujer presidenta en la historia de México. Y no nada más fue un realce a la figura de Josefa Ortiz Telles Girón, sino también a Gertrudis Bocanegra, también mencionó a Manuela Molina,
Marina, bueno, a Leona Vicario. Yo me sentí profundamente orgullosa de mi presidenta. Oye, ¿qué y tal si el hubo gobernador de abucheos Puebla? fue Bueno, en la plaza de la capital de Chihuahua en contra de la gobernadora María Eugenia Campos, que fue durísimo el abucheo y ningún medio de comunicación local lo retomó. Oye, ahora, bueno, sí. No, o sea, yo quería nada más hacer como esta reflexión del antes y el después. Cómo en este momento histórico parece que la entrega del primer informe de la presidenta pasó muy de noche, pasó muy desapercibido, quizá por los escándalos de la Marina, o porque no le habían agarrado la importancia. Ah, claro. No coincido. Pero fíjate, coincido, creo no que esa coincido. importancia Entre la se barredora, retomó. la Marina, No, no coincido. y Noroña. No Y coincido, creo lo que pasa es que la precisamente- oposición se clava en lo creo que negativo. Precisamente No, es que Noroña retoma dio show en esa Noroña. importancia. Nosotros O sea, lo decíamos desde porque tribuna nadie hace habla de unos la días. disminución de 32% en Pero ¿sabes qué? homicidios? Creo que Porque su, nadie que su habla. aniversario real es el 1 de octubre. Porque Bueno, nadie yo habla creo del que todos los 80% de hitos, aprobación todos los que tiene la hitos son presidenta, o sea, importantes digo, Y cuando ella una lo hizo como un presidenta- poco de bajo perfil. Claro, pero todos los hitos son importantes cuando una presidenta por primera vez está a cargo de las riendas de México. Por eso nosotros hacíamos mucho énfasis de lo importante que era que la presidenta tuviera un primer gran informe, a pesar de los escándalos de sus partidos, sus milmillonarios, sus viajes extravagantes y sus excesos. Qué bueno que ahora ella tomó ese lugar, porque es el lugar que México le corresponde con sus mujeres mexicanas también. Bueno, creo que quedamos en eso. Creo que el primer informe, como en realidad su periodo inició el 1 de octubre, ella dijo que se iba a guardar un poco, ¿no? Porque no fue el 1 de septiembre por las modificaciones, etcétera. Bueno, en fin, lo hizo bien. Creo que la mayoría de las personas coincide que lo hizo muy bien. Y ahora vamos a lo que pasó en el desfile ayer con el secretario de la Marina Armada de México. Un discurso que ya escuchamos aquí un par de veces, demoledor, ¿no? Demoledor, que no necesitas mucho pensarle para ponerle nombres y apellidos, ¿no, Claudia? Sí, la verdad es que hizo lo correcto, porque ante lo evidente, mal haría en cerrar los ojos. Y me parece que con esta denuncia, que además toca muchas fibras que ya se encuentran en la Fiscalía, toca muchas fibras de las empresas, funcionarios, mandos medios, se tiene que actuar. Y hizo bien el secretario en decir, sea quien tenga que caer, y no importa de qué partido, hay que decirlo también, yo lo hablo con toda franqueza. Si hay gente de mi partido político, de otras instituciones políticas involucradas, o de propio partido en el gobierno, tienen que salir del sistema. Tienen que salir del sistema. Este país tiene que poner orden y tiene que poner freno y un alto contundente a la corrupción, porque si seguimos permitiendo que la delincuencia organizada se infiltre en el gobierno, que el gobierno haga trabajos de corrupción porque ya no solo es robar el dinero, es involucrarte con la delincuencia organizada. Esto es ya de plano pues entregar a México. Ahora, el tema aquí es que esta red de huachicol fiscal pues se tejió en el sexenio de López Obrador. O sea, no hay ningún documento que apunte lo contrario. No, sí, son los permisos de importación que empezaron a darse en el sexenio En de el Felipe 2017. Calderón y luego se legalizaron bueno, e háganse institucionalizaron con Enrique responsable, Peña Nieto. háganse Y de los sus primeros cosas, de sus beneficiarios crisis, con los de su permisos de corrupción. importación fueron precisamente gobernadores de O sea, otros la partidos posibilidad políticos como 2017. Rufo del PAN. Sí, claro, se empezó a dar estos permisos con Felipe Calderón y se institucionalizaron con la reforma energética. Se dieron con Enrique permisos Peña para Nieto. para importar combustibles. Es correcto. Todo esto viene de la reforma energética de 2014, pero no empieza la importación Antes. Ajá. en ese momento. Antes. Había ciertos permisos, Correcto. pero cuando empieza, vamos a decir, en mayor cantidad, la importación es hasta 2017, porque es cuando ya se empiezan a construir. Se institucionalizan los permisos de importación. Es cuando pero se dan hace la antes. cadena, vamos a decirlo así. Correcto. La cadena de cómo lo voy a comercializar en México, porque antes no existía. Era a un sector muy específico al que se le podía comprar y A ver, vender. ¿cuál fue la motivación pública para esta modificación? Ampliar, no nos da la posibilidad técnica de mover energéticamente este país, y por eso es que se fue Falta ampliando demanda. tanto la parte eléctrica como la parte Pero en ningún lado energética. decía huachicol fiscal. A ver, yo creo que evadan no. impuestos, No, ¿no? esto ya fue Ajá. después. A ver, Es Laura. muy después. importante, primero basta de estarse lavando las manos, porque entre la vieja política del PRI y el PAN y la oficialista de Morena parece que les encanta estarse pasando la bolita cuando el país está en manos del crimen organizado, de una y otra manera, de manera reiterada y hasta las más altas esferas de poder de nuestro país. Primero, Movimiento Ciudadano exige una investigación profunda
caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias, hasta los más altos mandos, para que esto suceda, porque basta de chivos expiatorios, basta de peces chiquitos, los peces gordos son los que tienen hoy que ser presentados ante la justicia mexicana, no vaya a ser que Estados Unidos venga a hacerles el trabajo otra vez. ¿Quiénes son los peces gordos, Laura? Oye, si el secretario de Marina sabía, el exsecretario de Marina sabía de esto, hizo las denuncias, ¿por qué nombró a su sobrino Farías no me queda claro que haya sido Rafael Ojeda? La verdad es que está todo puesto para que el gobierno mexicano haga justicia. Y número 2, lo más importante, la militarización del país. Con la Marina, con el Ejército, abusaron de la lealtad de las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, que estaban las mejor evaluadas del país y las tienen hoy sumidas en la más profunda corrupción por la falta de vigilancia y que no se rompe el pacto de abuso y de impunidad del país. Háganse cargo de su tiradero y denle justicia a México. Lo que sabemos, digamos, con documentos, es que fue un marino el que envió una carta a Rafael Ojeda, para entonces, decirle que estaba Marina sucediendo cosas. Y que fue, ¿no?, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y luego lo mataron. Promueve la primera denuncia. Es que no lo hemos visto. No denunció. No. El actual secretario de Marina, quien estamos aplaudiendo por la contundencia y honestidad de su mensaje, porque él dijo, fíjense nada más, fue muy duro aceptarlo, dijo, ya, pero luego, pero en la celebración de un desfile pudo haber dado otro tipo de discurso y de todas formas que sí fue un gran discurso. Creo que hizo su trabajo y se tiene que normalizar. Pocos lo hacen. Se tiene que normalizar. Qué bueno que lo hizo, pero no le vamos a poner fanfarria. Yo creo que sí hay que reconocerle. Él dijo algo contundente que merece la pena recordar. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. ¿Pero por qué lo callaron entonces desde junio? Bueno, es que nadie lo cayó, Azucena. Sí, no lo supimos hasta marzo, ¿no? Se promovieron investigaciones. Nosotros tenemos 2 sexenios de continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación. Nadie encubre a nadie. El modelo de procuración de justicia cambió con el movimiento de la Cuarta Transformación. Vamos a regresar con este tema. Perseguimos con este tema del huachicol fiscal. Entonces, a ver, nos dice Claudia, hubo una reforma. A partir del 2017 se permite la importación de combustibles al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, porque en México no hay suficiente hidrocarburo. Es correcto. Bueno, a partir de 2007 es cuando se logra hacer esta estructura de a quién le compro, a quién le vendo, quiénes van a ser los minoristas, dónde se van a hacer las bodegas. Todo este tema logístico es cuando ya se va acrecentando. Pareciera que estaban esperando, cazando ese momento, porque la red de huachicol fiscal empezó a operar casi inmediatamente. Los 2018. Primeros permisos de a ver, ¿qué es el huachicol fiscal? Importar algo distinto a lo que dices que estás importando para evadir impuestos, ¿no? Un montón de impuestos, miles y miles de millones. Que hay que decirlo, en un país como México, evadir impuestos podría ser considerado un delito de lesa humanidad, porque es quitarle medicamentos a los enfermos, porque es quitarles útiles escolares a los estudiantes, porque es quitar carreteras, porque es quitar programas sociales, en fin. Entonces, los primeros permisos de importación se dieron en la administración de Felipe Calderón. Pero no al 100%. No, lo que pasa es que todavía no estaba la cadena completa de suministro, digamos. La reforma te permite mucho más. No estaba la cadena de suministro, que es lo que nos está explicando Claudia. Entonces Calderón, Enrique. De los primeros beneficiados fue precisamente Rufo, exgobernador de Baja California, panista, ¿no? Y luego viene Enrique Peña Nieto y promueve a través del Pacto por México un amaciato legalizar el esquema entre PRI y PAN, la reforma energética que abrió el mercado entre infinitas comillas, pero lo que en realidad hizo fue entregar los bienes y recursos de la nación a particulares y privados. Andrea, pero no puedes quejarte de un modelo que existe. El tema legal, ya lo cambiamos. No estamos hablando, ya recuperamos Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Ya lo sigue importando. Es que ¿en qué momento puedo hablar? Pues dale, porque Claudia, nos interrumpimos todas. A ver, vamos viendo. Okay. Está su reloj enfrente. A ver. El esquema legal que continúa no es el problema. Tener un modelo de hacer las cosas legal no es el problema. El problema es cuando estás saqueando a una institución, porque no solamente el tema del huachicol legal de que estás importando un producto que lo disfrazas por otro, no. Este modelo del huachicol fiscal incluye muchas cosas, desde la barredora, saqueando los ductos de toda una zona, sacando ese producto por buques, yéndolo a refinar a Estados Unidos y luego metiéndolo diciendo que es un producto distinto al que está ingresando. Es todo un esquema en el que participan funcionarios públicos, delincuencia organizada y hasta empresarios, claro. Porque este tema incluye varias cosas. Entonces, lo malo no es el esquema legal.
Lo malo es que estás utilizando un modelo de negocios para saquear al país y evadir impuestos, hacerte rico, en fin, 1000 cosas. Eso es lo malo y eso es lo que estamos criticando. Correcto. Bueno, a ver, yo creo que hay que contar también la otra historia, la historia en donde decide el PAN con Felipe Calderón en su momento declararle la guerra al narcotráfico y meter a las Fuerzas Armadas y militarizar la seguridad pública, que continúa Morena y el oficialismo ahora incluso militarizando la vida pública del país. La Marina era una de las instituciones mejor evaluadas de México, es la primera. Era las que gozaban de mejor reputación, es la primera. Y por eso el Movimiento Ciudadano siempre nos hemos opuesto a la militarización del país, porque a manos llenas, sin ningún control, el abuso estaba por darse, era un accidente a punto de ocurrir. Mira, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además ha hecho también sendas denuncias en contra de la violación de derechos humanos del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en México, dice que para que haya seguridad pública por momentos en manos del Ejército o de la Marina tendría que cumplir las siguientes características: temporalidad y extraordinariedad, subordinación al poder civil, regulación y fiscalización que les falló, respeto a los derechos humanos, transparencia, marco legal claro e identificación y responsabilidad. Nada de esto se dio, y con la militarización de la Constitución que ahora Morena hizo, menos. Lo que hoy está sucediendo es precisamente el abuso y el pacto de impunidad que Morena selló con el Ejército y la Marina. Se tienen que hacer responsables, que haya justicia y que esto no siga impactando en la violencia en las comunidades, porque al final esa es la peor consecuencia que vivimos. Ya deja tú los delincuentes de cuello blanco, los niños y los jóvenes que todos los días están viviendo la inseguridad por el crimen organizado. El almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles lo dijo, o sea, él no tuvo empacho en decir, a ver, tuvimos que dar una vuelta de timón, se nos llenó de corrupción y no queríamos que se enquistara, ¿no? Definitivamente. Porque les dieron poder absoluto. Yo creo que, pero no defendió a Ojeda. Este es un error del Estado mexicano y del diseño de Morena y del PRI del PAN, porque ahora les dieron poder absoluto. A las dos. Ahora permítanme, yo las escuché a las dos, permítanme a mí expresarme. Miren, quiero preguntarte. A ver, el movimiento de la Cuarta Transformación inauguró un nuevo modelo de procuración de justicia dentro del gobierno cuando se cometen actos de corrupción. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y dijo, vamos en contra de la corrupción, no dijo, se acabó. No, sí dijo. Dijo, sí vamos, dijo. a ver. Sí dijo. Claro, a ver, Andrés Manuel, además de ser el mejor presidente que ha tenido la historia reciente de México, es un gran comunicador. Una cosa es cómo se comunica algo y otra cosa es pero pues la verdad es la verdad. Para combatir. Le toca gobernar. Yo te escuché, Laura. Le toca gobernar, Andrea. ¿Qué es lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación? Si hay indicios de que alguien utilizó su cargo para enriquecerse, se le investiga. Y si hay elementos suficientes para perseguirlo, se le persigue y se le giran las órdenes de aprehensión. Y si hay elementos suficientes para condenarlo, se le condena. Y eso es lo que estamos viendo. Qué bien que sea la Marina. La Marina sigue siendo la institución con mayor confianza de parte del pueblo de México en todo el país. A ver, a mí sí me parece profundamente hipócrita que el PAN naranja venga a hablar en contra del ejército mexicano, en contra de la Marina, en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y cuando se les pone difícil la cosa en Jalisco, al primero que buscan es al secretario de la Defensa Nacional. A ver, al primero que buscan es al secretario de la Marina. En Nuevo León, cuando se les pone compleja la cosa, ¿a quién buscan? Aguántame. A la Guardia Nacional. A ver, Esto Claudia, es pura hipocresía. ¿Querías perdónenme. preguntarle algo a No, Andrea? se llama acompañamiento desde el Poder Civil a las Fuerzas Armadas, Andrea. Claudia. Laura tiene toda la razón cuando dice, a ver, no hay controles y cualquier cosa que no tenga controles tiende a desmoronarse, tiende a no funcionar. Pero esto fue un control. Si le das precisamente por eso déjenme escuchar el argumento y la pregunta. Laura hablaba de estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el uso de las Fuerzas Armadas. Que están en nuestra Constitución, el transitorio que creó la Guardia Nacional. No, eso no es verdad. Eso fue el que fue el que creó la Guardia. No es verdad. No, claro que por eso, Andrea. Voy eso a fue dar la los reforma del 30 de Aguántame, septiembre del año pasado, pero luego vino la contrarreforma que militarizó la Guardia Nacional. El PRI la presentó. Sí, luego vino la reforma, sí, pero es que esa es otra. Estás hablando de la de hace un año y luego vino la contrarreforma. Así es. Sí. Sí, claro que sí, Andrea. Pero bueno, bueno, a ver, la pregunta, a ver, Andrea, la pregunta es... Que Guardia Nacional formase parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No. Y vienen todos estos conceptos de Laura en los controles y el... Claudia. Bueno, muy bien, la pregunta es, ¿cómo desbaratando todo lo que es el Sistema Nacional contra la Corrupción pretendes corregir a un país si ya no tienes los y el INAI? O sea, estás una mentira. Bueno, ¿cómo no? Si el Sistema Nacional Anticorrupción
tenía como un eje rector al INAI. Nosotros creamos la Secretaría Nacional Anticorrupción. No le bajen, yo les digo. No, sí, es que, gracias. a ver, ¿qué está haciendo la Secretaría de Anticorrupción? Nosotros creamos si te están la diciendo que Secretaría ya Nacional aumentaron Anticorrupción. las negativas de acceso a la información pública, ¿cómo los ciudadanos pueden darse cuenta de lo que está sucediendo en este país? A través de si los hay órganos menos mecanismos internos de control, de defensa, de uso y de coincido. acceso. No es de coincidencia. No, claro que es de coincidencia. Lo han porque tu denunciado en pregunta esta tiene mesa una organizaciones mentira, y como hay que artículo deconstruir primero 19. una mentira antes de No, contestar bueno, una pregunta. es que no lo digo yo, lo dicen las organizaciones especializadas Constitución. en solicitud de información que han tenido varios problemas para tener información que necesitan. Mira, la reforma de la que habla la senadora Claudia, y en su argumento es cierto, Que es presentaron los del correcto, PRI en diputados. se le Yo era daba diputada un federal. periodo No, transitorio a las Fuerzas Armadas para que regresaran a los cuarteles. Esa era la primera gran Se cosa que amplió el Morena periodo. cambió en la última reforma que hicieron. Se amplió el periodo. Número 2, Ajá, lo que exacto. Y hicieron lo presenta también el PRI. fue mandar a la Guardia Nacional a manos de la Sedena. Y Yolanda la se tercera llama la cosa que diputada. hicieron Sí, yo para lo voté. militarizar De la Durango. Constitución y la vida pública y de seguridad del país es darle al ejército responsabilidades y facultades que en tiempos de paz no podrían estar en sus manos. Se les están dando facultades en tiempo de paz. Lo que decía la Constitución mexicana antes, que era en tiempos de guerra podían tener ciertas responsabilidades y facultades en tiempos de guerra. Ahora se las dieron en tiempos de paz. ¿Cómo vamos a lograr administrar? Por favor, no se van a los transitorios ese tipo de características. Tiene que ser en el ejercicio real del presupuesto y del poder público. Si tú le estás dando a la Guardia Nacional, a la Sedena, estás terminando con la temporalidad y la extraordinariedad del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Si las estás quitando las manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Guardia Nacional, le estás quitando la subordinación. Quédate en Punto, a ver, para centrar solamente de nuevo el tema. La Secretaría de Marina estaba involucrada, eso no hay discusión, en esta Elementos, red Aduanas, de corrupción. elementos de aduanas. Elementos Es correcto. que Elementos. están rindiendo cuentas ante Bueno, la falta justicia uno. y ya se anunció Pues que no se todos, acercan porque se andan 200. suicidando uno tras otro como una trama de tremendo. mafia Y siciliana. eso ¿eh? está muy mal. Oigan, se ve Eso horrible. de verdad O sea, al el que país le denunció, duele de una manera. El lo que mataron. denunció, No, pero a ver, hay que tratar el asunto y con dos mayor más. sensibilidad por el A respeto ver. que hay que tenerle a las El familias. respeto que le tienen Pero al la pueblo Secretaría de la México, ese es el Marina y respeto la que hay que Fiscalía General tener. de la República y todo el Consejo de Seguridad ya anunciaron que se van a girar cerca de 200 Pues sí, órdenes de pero aprehensión. no, debe que caiga ser, quien debe caiga, ser, ¿no? debe Y ser. eso fortalece a la Debe institución, ser, me debe parece. Pero esperemos que entre esas órdenes de aprehensión pues no haya puro chivo expiatorio. O sea, hasta este momento los más altos son un vicealmirante y un contraalmirante. la exigencia de Uno Movimiento de ellos Ciudadano. está prófugo. Es Y yo correcto. me sigo sin creer que no sabía su jefe y que no sabía el jefe de su jefe. Pues, No hay manera. Y que con tres el- de ellos fue el estén secretario muertos. de Marina Sí. quien presentó la denuncia. No, pero No, es y es que, flojera. a ver, no es que él propiamente haya ido a denunciar. Parece que él fue el que como advirtió Él fue el que hubiera un hecho. Él fue el que ordenó Pero una no- investigación Y luego interna. nombra a su sobrino ¿cuáles son Farías las al investi- frente a ver, de esta Pero a ver, Él no estamos dijo- limpiando ¿Cómo dependencias hacemos así? en Está donde bien. se Y anquilosó eso el está crimen bien. organizado En la en las Marina no, administraciones Andrea, en la del Marina PRI y no. del PAN. No, en el en sexenio la pasado. Marina a ver, se anquilosó la corrupción en la se Marina. anquilosó, La Marina era se de anquilosó, más confiable. sigue siendo. Andrea. Y qué confianza y cómo nos robustece la confianza a la Andrea, ciudadanía llevan ustedes 7 que una años institución gobernando, combata háganse a la corrupción Está bien. y no permita la A ver. impunidad y que además no tenga empacho 7 en hablar años, públicamente Andrea, de 7 eso, ¿no? Eso es un años. es Limpiando un la vuelco de corrupción timón y su gobernadora tremendo. nadie. Déjame Que nos escuchar hubiera a una gustado, elección en nos hubiera Veracruz. encantado que con Aguanta. Genaro García Luna se hubiese hecho una investigación interna en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál y fue la Ciudadana. investigación interna en Nos la hubiera Marina? encantado Escuchar a que en Claudia. contra de Luis Cárdenas Palomino se hubiese hecho una investigación interna Pues preso por Genaro, haber cometido preso la Palomino. tortura. Sí, bueno, pero después de sus administraciones, nosotros tenemos una administración de ¿Quién continuidad del está movimiento de ahorita en la la Cuarta Transformación. cárcel? A ver, y aguántame. quien la hizo A la ver, pague déjame. independientemente ¿Quién está ahorita en la cárcel de la ¿Quién administración está ahorita pasada? en la cárcel, Andrea? A ver. ¿Quién? Acaban de Si Nacho detener- Valle anda, yo creo que en acaban de Disneylandia. detener al Por vicealmirante, al favor. contraalmirante, o sea, Y el señor se de está la barredora ahora persiguiendo. parece que va a tardar meses en Se llegar a detuvo, México fíjate. desde Paraguay. ¿Quién Fíjate, está en la se cárcel? le detuvo producto de una operación conjunta entre autoridades mexicanas y A Paraguay, paraguayas. el señor Paraguay. Ajá. Y el El señor señor, Bermúdez. contrario a lo que la oposición dice de que aquí En va a Estados tener un Unidos trato los mandan al preferente, día siguiente y el aquí va a señor tardar meses. Va a prefirió ser un trato no preferente. aceptar la extradición porque sabe que no va a haber trato preferente, porque sabe que en este gobierno quien la hace la paga. A ver, Punto. Claudia. A ver, tenemos 7 años con los gobiernos de Morena. 7 años. No fue ayer.
Y tenemos con este tema del huachicol desde 2019. Hay quien tiene... El huachicol fiscal. Huachicol fiscal. El huachicol fiscal empezó desde que se empezaron a girar los permisos de importación. déjame escuchar a Claudia. Claro que sí. A ver, no, probablemente... Ahí está Rufo. Sí, Adelante. pero todo Ahí este está Rufo en la esquema... investigación. Todo este Querían un esquema pez en donde gordo del exgobernador de Baja participa California del aduanas, empresas y funcionarios, se está investigando desde 2019. Claro. ¿Con quién se está investigando? Ojo, no por esa es los la declaración. periodistas, no por la Investigando. autoridad. No, claro que por la No, autoridad. ¿por qué nunca lo por la dijo autoridad hay López denuncias Obrador? desde Por supuesto 2022. que con la autoridad. No, denuncia Claro. en la autoridad Ah, bueno. hay desde el 2022. Ajá. Así Pero es. la investigación de los medios de comunicación comienza en 2019 porque el esquema no existía. ¿Cómo Yo no me puedes atrevería a investigar dar una declaración algo de que ese- no de esa existía? naturaleza? No, tú te atreves a decir más burradas y no te digo nada. Dios mío. Bueno, Miren, a ver, déjame escuchar, Laura. Yo creo que sí Qué es tremendo. un momento de un antes y un después para la Marina y las Fuerzas Armadas en el país. Ni todos los miles de millones que invierten en campañas rosas para poder construir una buena reputación les ayudará ahora para esto. Yo veía ayer el informe y si los perritos rescatadores, que si un niño con un arma, o sea, imagínate el video que circulaba ayer en redes sociales, un niño de 6 años con uniforme de aquí a acá de comando de Fuerzas Armadas, con una metralleta cruzada chiquita de su tamaño al lado, saludando al militar que pasaba y el militar dándole un parche de las Fuerzas Armadas. Esa es el país de las Fuerzas Armadas y de los militares que se está Pero siempre ha construyendo habido desde una desde admiración Morena al y ejército, a la desde Marina. Sí, pero no con un niño con una metralleta cruzada. Es decir, lo que te quiero decir es que esto es un golpe muy fuerte a su reputación y a su credibilidad. Ni todo el dinero en este soft power que todo el tiempo tratan de desplegar con los perritos rescatistas y los niños armados, van a poderles lavar la cara. Lo que sí es muy importante es decir que hay que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Y haberles dado todo el poder fue ponerlos de esa manera así, a ver. de pechito, para que se el coludieran con el crimen reclutamiento de niñas, organizado. niños y adolescentes al crimen organizado empezó desde la administración de Felipe Calderón, y te lo digo yo, que soy de Ciudad Juárez, que represento la ciudad en donde la guerra contra el narco, que fue pues un esquema de complicidad entre Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a través de su secretario Genaro García Luna, preso por narcotraficante en Estados Unidos, y el crimen organizado lograron de forma conjunta desplazar poblados completos para liberar la plaza para el crimen. A ver, ¿no? déjame regresar al punto. Y las niñas y los niños desde ese momento eran presas de ser mensajeros, sicarios, cocineros, en fin, y podemos ir hablando de muchos otros motes, Porque ¿no? es una buena idea una campaña es falso, de un niño es falso. armado O sea, ahora en el la desfile, oposición, saludando a un militar, porque es una de buena pronto idea eso, Andrea. despertó, abrió los ojos y dice, la militarización. No, a ver, Movimiento a ver, Ciudadano ha sido la Samuel única García, fuerza política gobernador en el de país que se Nuevo opuesta a la León, ha militarización suscrito de la seguridad posicionamientos en Déjame defensa preguntarte. del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional. A ver, Pablo pública. Lemus, Con una temporalidad lo mismo, específica, lo con una mismo. subordinación Bueno, pero al poder los civil, gobernadores Andrea. siguen- Tiene que haber Claro, pesos pero y hay una contrapesos. hipocresía Voy. entre A ver, representantes. tienen que haber Laura, pesos, tiene Laura, que haber permíteme, pesos y Laura, contrapesos, Andrea. A ver, volviendo al tema, porque el reclutamiento de niños, etcétera, bueno, ya habrá oportunidad, ya lo veremos y ya lo hemos visto con muchos reportajes. No se empezó a investigar este tema en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí. No hay una sola persona detenida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las investigaciones empezaron desde su O sea, administración. Segalmex, La propia mayúsculo. Claudetita Naya Mota, por más La calificativos fiscalía. que promueva o La diga o fiscalía. enuncie, cuando entras a los calificativos es porque se te acabaron los argumentos, perdónenme. Pero el argumento es que la investigación empezó en la administración anterior, con Andrés Manuel López Obrador por presidente de la República y con el secretario de Marina siendo Ojeda. Ahora el nuevo secretario de la Marina, que es el que haya promovido las órdenes de aprehensión y las investigaciones judicializándose, ha reconocido que las investigaciones comenzaron en la administración anterior. Lo hizo en varias conferencias mañaneras y él lo las denuncias enunció, como las epistolares, denuncias ¿no? y las órdenes de que se promuevan las investigaciones. Ahí están los datos, ahí es completamente público. ver, tú- Ahora el que la hace, la paga. Ojalá lo hubieran hecho con Emilio Lozoya cuando estaba al frente de Pemex, los Ojalá gobiernos la del paguen. PRI. Se Ojalá hizo. lo hubieran hecho Felipe Calderón con Rufo cuando era gobernador de Baja California y después se le Se dieron hizo. permisos de Nadie importación. canceló Ojalá a lo hubiera más que hecho el PRI. Enrique Peña Nieto, que institucionalizó Canceló este como a esquema a 6 través de su gobernadores. reforma energética Déjame que se escuchar a aprobó con Claudia. sobornos millonarios de por medio. Adelante, Claudia. Perdón, pero no sean hipócritas. Vamos con Claudia y lo iniciamos el Sí, a cierre. ver, en el gobierno de Peña Nieto se encarcelaron más gobernadores que nunca.
que nunca. Cierto. Ahí está Duarte, está el de Quintana Roo. Libre No Duarte. está Duarte, no está Duarte. César Javier. Duarte. Ah, de César Chihuahua Duarte, sí. está libre. Javier Duarte, Veracruz, César Duarte, Chihuahua, Libre. Roberto Quintana Borges, Roo, Quintana Roo, Michoacán. Tomás de Arrington, Tamaulipas, Michoacán también. ajá, Rodrigo Medina, sí, de Nuevo León, Sí. Roberto Sandoval, Nayarit, Eugenio Hernández, Tamaulipas. Esos fueron los Todos gobernadores. esos fueron señalados Pobre y país. vinculados a procesos. ¿Por quién? En el gobierno de Por Peña la Nieto. ciudadanía. A mí no me No, van no, a decir bueno. que Bueno, fue gracias a Enrique entonces Peña acá Nieto que también por Javier la Duarte ciudadanía. que terminó en la A ver, cárcel. si A ver, entonces Fue déjame gracias por al la hermoso ciudadanía, pueblo veracruzano que ahorita también es denunció. por la No, pero está ciudadanía. Tamaulipas, Veracruz, Claro, Nuevo pero León. no, no, sí, sí, perdónenme, está pero no Michoacán. porque Enrique Peña Nieto haya combatido no, con entonces ahorita tampoco uñas y no, dientes porque la corrupción y la Andrés Manuel haya- impunidad. No. A ver, hay que reconocer que en todos los casos, en los de antes y en los de ahora, el papel de la sociedad civil y de los medios de comunicación, señalando, exigiendo, impulsando, mostrando, ha sido fundamental. Sí, en el pasado la Casa y en el Blanca presente. y la estafa maestra. Todo, etcétera. en Ajá. todo, gracias a la sociedad civil y a los Odebrecht, medios. Emilio Lozoya. En todos los Yo- casos, del yo la- pasado y del presente. Yo lamento mucho que... Vamos a empezar el cierre con la... Perfecto. Yo lamento mucho que esta discusión sea quién fue peor de ustedes o quién es peor, Pues si yo el qué PRI culpa o el tengo que hayan PAN o postulado puro Morena. delincuente a las La gubernaturas. realidad es que Morena. Morena ha demostrado ser igual que los de antes, igual que el PRI de siempre, y ha perdido el camino. Nada más basta voltear a ver a Veracruz, con su gobernadora que se ha erigido como dirigente partidista, robándose la elección de Veracruz, de Poza Rica, quitándole a través del tribunal, presionando, robándose más de 5,000 votos, una elección donde la gente votó por Movimiento Ciudadano y hacía la mala robándosela, apropiándose de los tribunales, irrumpiendo en el OPLE, robándose las urnas, tachándolas con elementos armados, irrumpiendo en los institutos electorales locales. La verdad es que esto Elementos lo que armados en hace, el sí, instituto para local. robarse en su momento el traslado de las urnas y ahí violentar las Claudia, eres el las PRI, que no te boletas. sorprenda. Entonces, es lo mismo de siempre ¿Tuviste y por eso? eso en Movimiento Ciudadano siempre hemos puesto una alternativa de futuro para el país, en donde sí es importante decir que la seguridad, Bien. para cerrar el tema del que hablábamos, tiene que estar en manos Claudia. del poder civil. Claudia. Bueno, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por corregir los errores y los vicios que han trastocado a nuestras instituciones y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para llegar a acuerdos, dialogar de mejor manera, tener mejores formas de construir, de comunicarnos, porque pues la verdad es que mira, lo vimos hoy día, yo lo vi en los informes en Zacatecas y lo estamos viendo en las plazas públicas, se polariza la sociedad, nos llegamos a radicalizar y esto pues no ayuda a construir nada para México. Entonces, que se haga la justicia, que vaya a la cárcel quien tenga que ir y que los políticos lleguemos a mejores acuerdos y consensos. Y el almirante lo dijo también ayer. Dijo, ya dejemos de la polarización, el odio, la confrontación. Creo que hace falta que le tomemos la palabra. Y sobre todo, Andrea. Yo creo que de los corrupción voceros y de de la cochujos. oposición están muy molestos y molestas con que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es la verdadera dirigente del movimiento de la Cuarta Transformación, en este momento goce un 80% de aprobación. Están molestos porque según todas las encuestas, si el día de mañana fuese la elección a diputados federales, Morena ganaría nuevamente la mayoría calificada. A ellos, a su intención de voto, les gana el no sé por qué partido político votaría. O sea que hay más gente que no sabe por qué partido político votaría que el que está El que dispuesto a tiene votar intención. por el PAN naranja, por el PRI o por el PAN azul. Fíjense nada más. Por eso están tan molestos y nosotras Por y eso nosotros se roban podemos la estar- elección en Veracruz, Estamos tan alegres Andrea. porque vamos a seguir ganando y cumpliéndole al pueblo de México. Quédate en la conversación.